espera, ahí, ahora sí, reconectando. Espera, papá. Ya, conectando. Hola, sí. Hicieron, respondeme lo que me hicieron. ¿A dónde estoy hablando, carajo? ¿A dónde pagas tu sueldo? Date la vuelta. Conflicto aquí en la zona de 14 de mayo. La historia se va a acordar de ustedes. Hubo disparos, Respondeme que esto es. están reclamando a un comisario. Bueno, se trata del comisario Juan Mancuello, comisario principal Juan Mancuello. Vemos a una persona herida aparentemente con baliza de goma. Comisario principal Juan Mancuello intentando conversar con las personas. Están disparando hacia los manifestantes. Están disparando, compañeros. Están disparando con toda clase. Hay varios grupos que están rodeando a los cascos azules. Hay varios heridos. Vemos aquí una persona herida. Wagner está herido. Inclusive con varios. Seguimos aquí. Un conflicto. Están tirando botellas, están disparando. Vemos personas heridas. Vemos al senador herido, un senador herido también aparentemente. Se llega. Están llegando más cascos azules aparentemente en el sector y también carro hidrante. Vamos a hablar con una persona. ¿Qué fue lo que pasó, senador? Están disparando. Señores. Nuevamente los disparos. Y aquí. ¿A qué? Jorge. Sacar el vehículo para que la ambulancia siga Están quemando inclusive basura. En este sector vemos que más manifestantes van llegando. Descontrol total, señores. Descontrol total. El paraguayo independiente 14 de mayo detrás del Congreso. Bueno, imágenes del 31M, hace 6 años de esto. Algunas cuestiones nos quedan bien en el recuerdo, hay puntos que no vamos a olvidar definitivamente y otros detalles que de repente se nos escaparon y que ahora de alguna manera u otra también revivimos nuestra idea no solamente de pedir justicia, sino también de recordar algunas situaciones para que no vuelvan a ocurrir, ¿verdad? En cuanto a lo que significa un poco la memoria histórica. 6 años de este 31M y vamos a hablar, es uno de los temas que tenemos pensados para esta noche y ya por supuesto con invitados en piso, Fer. Sí, ¿Cómo te acordás lo personal de esto? Sí, yo me acuerdo que yo estaba en la cobertura, ¿te acuerdas que justo en esos días se daba reuniones del BID? Y era una realidad completamente paralela y fue como que ese tema que generalmente estaba teniendo también de su lado, por así decir, novedades, repercusiones días anteriores, después quedó como que completamente bloqueado. Se olvidó la gente de que había una gran atención incluso de personas del exterior que vinieron a nuestro país. Eso quedó, pero para nada ya fue tenido en cuenta al lado de todo lo que fue pasando, ya desde días anteriores, como decía, pero desde esa siesta en adelante. Ese mismo día se había presentado la marca Paraguay. Sí, la marca País. Marca País se había presentado, o era la inauguración del superviaducto
que también fue algo medio difícil. Por eso. Fue un día muy especial. En ese día parecía que confluían tantas realidades paralelas. Pero esta situación, y ahí lo que vivíamos, es tan fuerte volver a recordar cómo lo estábamos haciendo y escuchar el propio relato de los compañeros, que en un momento nuestro compañero Jorge Curra no podía ni hablar. Eran los inicios nada más, pero después ya se dio gases lacrimógenos, golpes, empujones, que hacían más difícil todavía el trabajo de muchos compañeros que estaban en el lugar. Otros que quedaron estaban recordando el día de hoy, haciendo la cobertura dentro del Congreso sin percatarse de que afuera estaba empezando a incendiarse. Y estos hechos, a veces, por más que estamos ahí metidos en el tema todo el tiempo, cuando empiezan los llamados de medios de países vecinos, es que uno a veces dimensiona. Sí. Cuando empiezan a llamar de medios argentinos, chilenos, uruguayos, a preguntar qué está pasando en Paraguay, es como que todos tomamos en cuenta también lo grave que fue aquella jornada. 6 años ya del 31M, nosotros queremos hablar hoy de esto justamente para saber qué pasó con las causas, por ejemplo. ¿Cómo están las causas? ¿Qué quedó de todo esto? Sí, estábamos compartiendo algunas imágenes en donde se veían a políticos estar allí en la primera fila reclamando incluso a la policía, entre ellos el diputado que hoy nos acompaña, el diputado Edgar Acosta. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Hola Fernando, Diego, acá con Fidelino Garcete, con su abogado, y a la audiencia. Les agradezco la invitación porque yo soy convencido que un pueblo olvida su historia, corre siempre el riesgo de repetirlo, así que hay que recordarlo como un hecho luctuoso, una ambición desmedida, y lastimosamente hasta ahora no tenemos justicia al respecto. Así que muchas gracias por la oportunidad. Clave ese tema también, Sí. para ahondar en la noche de hoy. Nos acompaña también don Fidelino Quintana. Sabemos que no es una fecha para nada fácil para ustedes como familia también, don Fidelino, así que le agradecemos muchísimo, pero de corazón, de manera personal, le agradezco que nos acompañe aquí hoy. Gracias a ustedes también por haberme invitado a ese acuerdo de mí y mi hijo. Claro. Es un poco pesado, pero aquí estamos. Estamos luchando. Gracias. Estamos luchando. Porque Nuestra- para nosotros cada día es un 31. Seguro. Cada día. Nuestra intención no es incrementar el dolor, sí pedir justicia. Y así que mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Y lo acompaña también el abogado Diego Garcete. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Bienvenido. noches, Diego. Buenas Doctor. noches a la audiencia. Contento por estar, y como decía el diputado, para recordar un hecho y reclamar justicia para que no se vuelva a repetir. Porque si de repente nos callamos o dejamos de reclamar, parece que nuestra vida cotidiana hace que nos alejemos de hechos tan dolorosos para el pueblo paraguayo y sobre todo para la familia Quintana. ¿Y por qué decimos que no hay justicia? ¿Por qué hablamos de un caso? Estamos a 6 años de aquel día, de aquel 31M, en donde la causa aún no tiene una audiencia preliminar, por ejemplo. No hay una audiencia preliminar. No se realizó una audiencia preliminar. Cosas que ustedes saben que están en los medios, que en 6, 8 meses en una causa común y corriente se lleva adelante. ¿Por qué? ¿Y cuál es la explicación? Porque dentro de la causa se admitieron 2 querellas, una entablada por los padres de Rodrigo Quintana y otra entablada por la señora Leticia Redes, madre de la hija de Rodrigo Quintana. Y dentro de esa convivencia de 2 querellas, la querella representada por don Fidelino, siempre instamos a buscar los autores morales, los que dieron la orden, porque no podemos creer que un policía era un lobo solitario y se fue a entrar dentro de un partido político, cosa que ni siquiera la dictadura de Alfredo Stroessner se animó a hacer. Entonces siempre preguntamos quién dio la orden, quién estaba detrás de esto, qué se buscaba. Y dentro de eso se solicitó el cruce de llamada, cosa que la Fiscalía a la orden de Sandra Quiñones dijo que era una cuestión morbosa, que no tendría vinculación con la causa para aclarar. Y fue rechazada el pedido de cruce de llamada. Nunca buscaron dar con los responsables morales de los hechos del 31M. Tal es así que se llega a una audiencia preliminar en donde la querella
representada por Leticia Redes, la abogada Ana Mora y Oscar Fabián Ramírez Mora, solicitan la exclusión de la querella de los padres. Dando lugar a esa exclusión, la doctora Benítez Vallejo, una jueza de Pilar que traen en Capital para interinar, y le dan lugar al pedido de exclusión de la querella de la familia Quintana. ¿Eso cuándo fue abogado, perdón? En el 2019. En el 2019 se le excluye a los padres de Rodrigo Quintana, dejando la representación de la querella a la madre de la hija de que ni siquiera era su pareja, sino que un romance de juventud, fruto, llevando ellos la interpretación del Código Civil, pretendiendo excluir por una cuestión de afinidad a los padres, o sea, los hijos excluyendo a los padres, como si fuera que la querella adhesiva se tratase de una cuestión patrimonial, cosa que el artículo 67 del Código Procesal Penal no excluye. Es indistinta que los padres, los hijos, incluso los abuelos puedan accionar y pedir justicia por algún hecho que le pudiera haber afectado. O sea, le da la calidad de víctima a padres, hijos y abuelos en igualdad de condiciones, sin incluirle. Y a partir de eso, la querella de la familia Quintana había apelado. Eso lleva a una serie de recusaciones. Estamos hablando de 34 a 35 recusaciones, apelando todos los miembros de la Cámara, todos los miembros de la Sala Penal y todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que hace que hasta ahora no se pueda resolver esa exclusión y por ende no se pueda llevar. Un solo acusado hay ahí. Un solo acusado, Gustavo Florentín. Que está libre. Que está libre por la compurgación de la pena mínima. Hace un año que Gustavo Florentín está libre y trabajando como uniformado sin ninguna restricción, sin ninguna medida cautelar. Nuevamente como uniformado. Nuevamente porque no existe ninguna medida cautelar que pese sobre él por el compurgamiento de la pena mínima. Es lo que apostaron siempre la otra querella representada, la de extender. Perdón, ¿él sigue trabajando en la policía? Sí, si no hay ninguna. Le ampara la presunción de inocencia. No se ha llegado ni siquiera a la audiencia preliminar, ni siquiera a hablar de una condena. Esa es la situación real. Por eso es triste la situación de la familia Quintana y del proceso que se le sigue por la muerte de Rodrigo Quintana. Abogado, ¿ustedes creen que esta dilación excesiva no se iba a dar si es que la Fiscalía permitía el cruce de llamadas, conocer, aportaba datos o investigaba verdaderamente? Nosotros sostenemos y creemos que la dilación es justamente para proteger a los autores morales. O sea, estando Gustavo Florentín libre, no hay ninguna presión que pueda delatar o decir quién dio la orden para entrar en el Partido Liberal y quién le dio la orden, quiénes le dio las balas, las balas de verdad. Entonces, ellos hicieron evidentemente para que Gustavo Florentín pueda salir por un compurgamiento mínimo y dilatar por más que se pueda todo este proceso. Pero lo que la familia ahora tiene mucha esperanza, el nuevo fiscal general del Estado, con los nuevos ministros de la Corte, esperar, porque hay una responsabilidad del Estado de darle justicia a esta familia. Es un crimen imprescriptible de lesa humanidad. Don Fidelino, del Estado, ¿quién habló con ustedes? ¿Del gobierno, de la policía? ¿Quiénes se acercaron? Bueno, había mandado un emisario, el comisario Sotelo, que quería hablar conmigo, ya en 2 ocasiones, y siempre le dije que no. También hubo otro emisario que fue a nombre de Carte. Carte inclusive quería irse en casa. Él me mandó a decir que se va a ir a hablar conmigo en mi casa. Y le digo que no. Que no tengo nada que hablar con ellos. Para eso está la justicia. ¿No sabe para qué quería irse o para qué era la conversación? Para hacer un arreglo amistoso, seguramente me iban a ofrecer plata. Y yo le dije que no, eso no puede ser, no podía ser. ¿Vos tenés esperanza en ahora que hay cambio en la Fiscalía? Ahora que hay cambio en la Fiscalía, sí, muchísima esperanza. Y más todavía ahora que
se avecina un cambio del gobierno y eso también. Tenemos esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Diputado, antes de entrar en tu caso en particular, aprovechando nomás tus vínculos políticos, lo que conoces también, ¿cómo contarías ese 31M? Si tenés que hacer el relato de qué fue lo que pasó, sobre todo en el Partido Liberal en esa noche. Bueno, quiero nomás coincidir con el señor Fidelino porque muchos amigos me han llamado hoy, el tema del 31 de marzo, Sí. seguramente un día especial, te afecta, y yo respondo así como Fidelino, para mí todos los días 31 de marzo. Tengo secuelas para toda la vida y bueno, el daño está hecho. ¿Cuántos procedimientos médicos te hiciste, diputado? 12 cirugías y ahora tengo uno más porque un balín, ante los dolores que sentía en el pecho, se incrustó, se queda acá entre los músculos y tengo que... ¿Qué tan cerca te dispararon? Y según la fiscalía creo que fueron 1,20 m, algo así, en el juicio, ¿verdad? Entonces, fue un milagro no morí porque a esa distancia... ¿Vos sentiste, o sea, vos te diste cuenta que iba a pasar? Yo, justamente en el relato que hago del libro, porque hay que dejarlo por escrito, lo que significa Cartes. Cartes es un mafioso que siempre decía en ese tiempo, tratando de responder de lo del 31, y relato ahí, Cartes es un poderoso que determinados acontecimientos, él decía, compro esta guerra, ya sea en el ámbito deportivo, empresarial, político. Cuando él decía, compro esta guerra, se iba hasta el final. Y él había dicho con relación a la enmienda, por lo que los colegas decían que tenía que salir la enmienda. O sea, Cartes nunca llegó para estar 5 años nomás en el gobierno, ¿verdad? Y el 31 de marzo es la conclusión de todo el procedimiento que empezó ya en el inicio del 2015, empezó el operativo de enmienda de Cartes, que lo relato ahí porque era conversación con los colegas, una ambición de medida que todo tenía que llevar, digamos, adelante, tenía que ganar. Y esa semana da la particularidad que ahora en el 2023 justo coinciden los días, o sea, viernes 31, toda la semana empezó. Recuerdo esa semana, Diego, el lunes, un colega del sector cartista me dice, Edgar, esta semana definimos. ¿Te adecuas a la situación o te quedas en la historia y tenés un enemigo como Carter? Todo era una cuestión de amenaza. O sea, ellos ya confiados que Claro, iban a porque lograr. tenían los números en el Senado, en diputados, tenían el dinero. Y en mi caso ya, a mí nunca se animaron a ofrecerme dinero porque nos conocemos en ese ambiente, pero sí eran de amenazas. Una de las amenazas era que ya me había mandado a imputar Cartes en su momento con un grupo de liberales a quienes había denunciado yo, en un truco, en una baraja me habían decidido y la fiscal de Victoria Acuña me había denunciado que rápidamente puede salir porque fueron descabellados. Y la amenaza era, bueno, le vas a tener a Cartes 5 años más como enemigo, así que adecuate nomás. Inclusive me habían ofrecido en el sentido de no es que no vote en contra, sino que no hable de la enmienda. Yo le dije, a mí ustedes no me van a comprar y no les tengo miedo. La otra amenaza que sí cumplieron era el hecho de que yo era funcionario permanente de Itaipú, tenía un permiso no remunerado donde la antigüedad permanecía, que permitía el reglamento interno de Itaipú el hecho de cuando uno es elegido desde el punto de vista electoral, termina el mandato y uno puede volver. Esa amenaza sí cumplieron porque me despidieron, ¿verdad? Entonces, esa semana corrió mucho dinero, mucha amenaza, porque el viernes 31 era el plazo máximo que dio Cartes. Tenía que terminar esa semana. Por eso la desesperación de senadores, por eso la desesperación de algunos diputados de culminar el proceso. Ese viernes 31, Diego, cuando yo llego cerca de las 3 de la tarde, frente al Parlamento, yo le encuentro al joven que estaban ahí en pantalla de ustedes, que le hicieron la entrevista. Se llama Martín Cogliolo, un joven de Areguá. Él ya había recibido el disparo, el primer disparo. ¿Cuál fue la orden de los cercanos a Cartes? No tiene que haber nada, no tiene que detener la enmienda. Si hay manifestantes, reprímala y que todos vuelen de ahí. Esa era la orden. Por eso a mí me disparan de una forma salvaje, porque tenían que ellos evitar que haya... Le salió mal, probablemente el disparo que yo recibo, eso hizo que más gente pueda acercarse al ver la barbarie. Y cuando llegan al partido, por más de que yo ya no estaba en conocimiento, porque imagínate, yo el 7 de abril recién me entero de la muerte de Rodrigo Quintana, porque habían prohibido todo acercamiento a mí por el hecho del estrés que me pueda causar. Pero yo interpreto esto, la consulta que me hiciste de la sede del partido, era lo siguiente. Hago un análisis, después de haber recabado toda la información en el ámbito para escribir el libro,
en los tiempos que yo no estaba más, porque yo ya no estaba acá en el país. Se incendió el Congreso. Entre paréntesis, aclaro siempre a los cartistas fanáticos que dicen que está bien que yo haya recibido el disparo porque estaba quemando el Congreso. Yo estaba en terapia intensiva cuando se estaba quemando el Congreso, ¿verdad? Bueno, eso aclaro, ¿verdad? Por más que ellos sepan, hoy le estaban atacando a mi hija sobre este punto, así que le digo a mi hija que no hace falta que responda. La gente sabe lo que pasó. Se fueron a atropellar la sede del partido porque se había incendiado el Congreso y era una forma de que ellos iban a defender la institucionalidad. Quemado el Congreso, vayamos a entrar en el partido de oposición y vamos a traerle a quien sea ahí. Yo creo que también Efraín estaba en esa lista. O sea, ya no les importó nada porque tenía que salir la enmienda. Y en ese cálculo los cartistas, que no son muy inteligentes en las estrategias que hacen, pensaron que eso les traería adhesión inclusive de ir detrás de lo que supuestamente quemaron el Congreso, ¿verdad? Entonces, acá hay que reconocer, yo sigo vivo, tengo secuela de por vida, tengo el tímpano, o sea, el izquierdo, que cualquier bombita hace como si fuera que esté explotando una bomba, me hace un daño tremendo, no tengo sensibilidad en mi labio superior, tengo pesadillas casi todas las noches, algo que muy difícil, pero sigo vivo. Y soy un tipo fuerte, si al Paraguay le va bien, a todos nos va bien. Pero don Fidelino no puede disfrutar de Rodrigo Quintana. Rodrigo Quintana está muerto y tiene que haber justicia. Entonces yo siempre he dicho, cuando me atacan algunos colegas en el Congreso, cuando hablo de Rodrigo Quintana, me dicen, no tener vergüenza de estar nombrándole a Rodrigo por una cuestión política. Yo no soy candidato a nada. A no ser que don Fidelino me prohíba, yo seguiré pidiendo justicia para Rodrigo Quintana. Cuando haya justicia, él va a descansar y su familia. Y acá hay responsables morales de la muerte de Rodrigo Quintana y tienen que pagar todos. Y si dentro de esa lista de mafiosos que estuvieron detrás de las órdenes de policías en forma coordinada lleguen al partido y pudieron haber matado a más gente, pudieron haber matado a dos colegas diputados que estaban, Alvarenga y Amado Florentín, si hay liberales ahí, pues que se vayan a la cárcel también. Esto no se trata de una cuestión de color, esto se trata de mafiosos que se unieron una ambición desmedida y mataron a un joven promesa, a un joven que es Rodrigo Quintana. Así es que vamos detrás de la justicia y yo confío también en la Fiscalía. Esto no prescribe, Diego Fernández de audiencia. Les motivo a la familia, acá están ahí las hermanas detrás de cámara, de que sigamos luchando por la justicia de Rodrigo. Y va a llegar. Y los tiempos están cambiando. Y por esas cosas de la vida. Después de 6 años, el señor Carte hoy recibe un golpe mortal también en una cuestión de su empresa, la Tabacalera del Este, que siempre ha sido una caja para comprar voluntades. Una caja para comprar empresas que no hacía falta que ni ganen dinero, sino que tenían que comprar empresas. Después de 6 años, el mismo día, recibe un golpe mortal porque de esa empresa ha salido dinero para comprar voluntades. Fiscales, jueces, políticos e inclusive periodistas. Esa es la realidad. Entonces, me pone contento desde ese punto de vista que en un día memorable tenga que el señor Carte entender que todo su poder político, económico y mediático no le sirve, que los tiempos de la justicia están llegando. Don Fidelino, usted decía, Cartes intentó hablar con usted, quiso irse a su casa. ¿Y usted calcula o hubo una solicitud o hubo un ofrecimiento directo de dinero? No, yo calculo, porque directamente no te dijeron. No me dicen. Así. Y otra cosa más que quiero aclarar algo, lo que dijo el diputado. A mí mismo en la colmena me dicen que politizamos mucho la muerte de Rodrigo. Porque, y claro que sí, ¿cómo no vamos a politizar? Si Rodrigo de chico fue liberal, activista, después fue presidente de la juventud, y murió en el directorio. Es una muerte con trasfondo totalmente político, con tinte totalmente político. Sí, todo era por cuestiones políticas, así que no. Eso dicen los cartistas lo que dicen, Colorado cartistas lo que dicen eso.
¿Ustedes tienen tradición de trabajar en política en familia o fue Rodrigo? No. Yo empecé a los 20 años. Luego fui concejal municipal y ya tengo enfermedad. Yo soy diabético. Entonces ya cuando Rodrigo cumplió los 20 años también más o menos, yo le dije para que él, porque a él le gustaba. Tengo otro hijo, pero es que no le gusta la política. Le gustaba y entonces él se quedó en reemplazo mío. Y a partir de ahí él empezó a trabajar, pero sin parar, todos los días. Él quería que se haga, ya, todo. Inclusive él quería ser intendente de La Colmena. Esa era su meta, digamos, política más cercana. Sí. Y ese día él habla con usted le cuenta que venía de Asunción, ¿cómo fueron las últimas charlas, si podemos recordar? Ese jueves él ya quería venir. Y no encontraba con quién venir. Por lo menos los mayores, los liberales del comité no querían venir y él dice que estaba muy ofuscado, estaba nervioso, quería sí o sí venir. Ya el jueves eso. Y el viernes le dijeron a los muchachos, si usted no me acompaña, yo me voy solo, en el colectivo voy a irme solo. Dice que le dijo. Y no hace mucho me contó una anécdota que había dicho Rodrigo ese día jueves a la mañana. Hay un amigo, el dueño de una radio comunitaria en La Colmena, que era amigo de él. Y se fue pasando Rodrigo con una moto y el señor estaba parado afuera de la radio. Y se quedó y estaba charlando ahí. Entonces le dijo Rodrigo, en guaraní le dijo, fulano, dejamos ahí la manifestación, happy, le dijo. Rodrigo le dijo. Y el otro le dijo, no, de baja, no va de baja. Le dije, me dijo él. Y hasa amigo, la de país, la Paraguay de Javier no llama, no, yo no pico como la llama, no, esta le dijo. Ese fue el día jueves a la mañana. No hace mucho que me contó. Yo me enteré al otro día y me quedé helado. ¿Y ustedes estaban siguiendo las alternativas noticiosas, digamos, esa tarde? Yo sí. Yo cuando eso estaba enfermo, como le digo, soy diabético y tenía una herida en mi pie. Y hacía exactamente 3 meses que estaba sentado con los pies así. Así tenía mi pie. El 24 de diciembre me operaron. Y el 28 de marzo se cerró la herida. Y yo estaba en casa sentado, estaba todavía sentado. Y llegó él de su trabajo, pidió permiso y dijo que quería venir. Pidió permiso y llegó en casa. Y justo este hombre, él era concejal municipal de La Colmena, pero vivía acá en Fernando. Y ese día viajó allá, los días viernes tiene su sesión. Y ahí se contactaron con y este le dijo, no, yo llego y volvemos. Como ya había esos quilombos que estaba sucediendo, entró Rodrigo en el baño, se bañó, salió con un chorcito, remera acá, y al salir de ahí le dije, de mi conejo, le dije, no, papá, hasta hoy, ¿qué tú? Así mismo me dijo. Y entró en su cuarto como a vestirse y justo ese interín llegó Diego llegó y escuchó cuando llegó y ya no se puso ni el pantalón, ni la camisa, ni la botita que tenía, nada. En la mano la botita, su ropa acá. Y vamos, le dice a este. Vamos. Y ya vinieron ya. Ya no quería saber más nada.
Él quería venir sí o sí. Así fue. Abogado, usted formó parte de ese momento Sí, también. sí, porque ¿verdad? éramos muy amigos y él vino conmigo. Él vino conmigo de forma muy... Como dice Edgar, cada 31, o sea, todos los días es un 31M. ¿Y vos sos de ahí también, doctor? ¿Sos de la Colmena también? Sí, sí. Yo era concejal en aquel momento y él era presidente de la juventud. Él incursiona en política conmigo en mi primera candidatura a la Junta Municipal y empezamos a trabajar todos los viernes, me esperaba. Era como un hermano. ¿Y en qué momento, a qué hora llegan ustedes a Asunción después de Nosotros llegamos a las 19:30, por ahí cuando el Congreso ya estaba incendiando y nosotros nos bajamos por Paraguay Independiente y me dice, mira, se está quemando el Congreso, yo iba a entrar. Y le digo, no, vamos a mantenernos porque mi señora estaba con su compañera también al otro extremo de la manifestación, no, vamos a encontrarnos. Vamos. Y ahí empieza la represalia y empezamos a correr. Nos ubicamos en el Lío Bar, sube la montada hasta ahí, vinimos hasta el Hotel Guaraní, subía, vinimos hacia ABC, subía, hasta ABC nos persiguió la policía, de ahí nos fuimos hasta el partido y el atropello a la... ¿Por Yegro subieron? Por Yegro debiendo Ituro después. Y fue casi que ustedes llegaron y después ya empezó esa situación. Habrá sido 40 minutos después de haber llegado al partido. Él es el que me pasa, el partido tiene las puertas grandes, Sí. Nosotros cerramos, él me pasa la tranca y trancamos. Por eso en el video se ve que todo está muy tranquilo porque las puertas del partido estaban cerradas. ¿No pensaban que la policía podía ingresar? No, si yo le decía tranquilo, ya no van a ingresar porque ya tenemos la puerta cerrada. Hasta que yo siento que empiezan a disparar en la puerta y siento un picazón en la mano y suelto. Y ahí hacen volar la tranca. Pues vos estabas sujetando la trampa. Sí, claro. Y después de eso, Y después de eso ya nos encañonan a todos cuerpo a piso y no le puedo contar los minutos que pasaron, le veo tendido a Rodrigo y me dicen, ¿qué le pasó a él? Él es mi amigo y le empiezo a llamar y sin que él reaccione. Ahí es el momento en que estaba tirado en el piso el diputado Florentín y un amigo de Ñembú y le agarro del brazo y le digo, vamos a levantarnos por la desesperación de verle al compañero tendido y nos levantamos porque justo también entraban las cámaras, la prensa de ABC. Entonces, ahí conversan los policías y retroceden. Porque se van y verifican, seguramente ya sabían de que estaba muerto. ¿La policía estaba dentro del partido? No, la policía estaba dentro del partido encañonándonos a todos nosotros. Nosotros nos levantamos y desafiando a las escopetas que nos... ¿Solo por la puerta principal entraron o entraron también por el garage, digamos? No, nosotros entramos por la puerta principal y trancamos. Nosotros no nos percatamos del otro escenario donde entraron Paredes, Palma y compañía con la fuerza de élite por el estacionamiento. Ese era otro grupo de policía que eran los grupos de investigaciones encabezados por Paredes, Palma. Paredes, Palma y los comisarios de esa época son los nombres que la historia no puede olvidar nunca. Ellos no tenían una orden... Nada. Incluso yo como abogado quise sacar mi matrícula para exigirle la orden judicial, pero cuando le veo a Amado Florentín, vicepresidente de la Cámara de Diputados, esposado y prácticamente arrastrado a patadas, no había ninguna posibilidad de que me muestre ninguna orden judicial. Y es increíble la hipocresía del sector cartista cuando dicen, olvídense de Rodrigo Quintana, dejen de usarle como bandera política. El crimen de Rodrigo Quintana fue un atropello al mayor partido de oposición, por lo tanto tiene tinte político. Ellos deberían de tener vergüenza cuando usan la política para manipular la justicia y extender un proceso a 6 años sin que haya una audiencia preliminar. Esta familia y este señor le tienen que dar justicia. Este señor y la familia Quintana tiene derecho a saber quiénes son los responsables materiales y morales de la muerte de Rodrigo Quintana. Este señor le tienen que decir quién dio la orden de entrar al Partido Liberal Radical Auténtico. Tienen que decirle, el pueblo paraguayo tienen que decirle quiénes dio las balas de plomo a los policías. Porque fue Rodrigo, tristemente para nosotros, pero pudo haber sido cualquiera o pudo haber muchos jóvenes más. Diputado, en tu caso hay una condena.
Sí. Pero tampoco se saben mucho los antecedentes de qué fue lo que pasó. Sí, o por qué pudo haber sido fue esto. una acción, no sé cómo se llama, le dicen los abogados de oficio de la Fiscalía, ¿verdad? Que investigó un hecho muy notorio. Yo no presenté querella, porque recuerdo que la fiscal en ese tiempo, Lilian Saya, creo que no es más fiscal, me había mandado, digamos, un correo allá estando que yo podía presentar una querella y yo, no, mi prioridad era mi proceso de recuperación, ¿verdad? Y fue condenado, creo que a 8 años y cumple ahí en la agrupación especializada, como todo. Yo no sé si ahí va cumplir o no la condena, pero bueno, yo le perdoné, no soy una persona de sentir rencor por nadie, es un proceso que se cerró, pero lo que sí hay que determinar ahí, de que por qué los policías estaban disparando de esa manera esa tarde. Por eso es importante que se haga un análisis profunda de la situación, de la orden que recibían los policías. Yo recuerdo, por ejemplo, el colega Tadeo Rojas, que era diputado, que era ministro. Cuando yo regreso, en algún momento él se me acerca y me dijo, yo no tenía el mando, Edgar. Yo no le hacían caso a los policías, cosa que hace poco él en plenaria volvió a decir. Y evidentemente lo que daban las órdenes a los policías no eran de una cadena de mando, sino que evidentemente era el José Ortiz, el Canilla y otros que están en el cruce de llamadas, ¿verdad? Entonces, cuando no hay una responsabilidad política del comando, pues, mandaron a hacer cualquier cosa. O sea, yo estoy seguro que ese día la policía recibió una orden de que la manifestación no prospere. Y bueno, y si tenía que dispararle a alguien, ¿por qué? Porque tenía que salir la enmienda de que sería el señor Carte. Carte es una persona que no está acostumbrada a perder, está acostumbrado ahí con su grupo a manipular a todos. Imagínense el caso, y acá están siendo muy elegantes tanto el señor Fidelino, bueno, el abogado, con relación cómo le utilizan a la mamá del hijo de Rodrigo para evitar, digamos, que prospere. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Le dieron un cargo público con dinero del pueblo paraguayo para que chicanee. Entonces, cuando yo protesto en la Cámara o hablo en los medios, me dicen, escucha, no tenés vergüenza, chicanean porque ustedes tienen miedo, ustedes chicanean para que no... ¿Y quién hace eso? La señora que fue contratada rápidamente. Ustedes manejarán la fecha para manipular los hechos. Entonces, acá hay que buscar justicia y hay que gritar y no hay que tener miedo. Acá, ¿por qué? ¿Quiénes dieron la orden? ¿Por qué hay más jóvenes, Diego, Fernanda Audiencia, hay más jóvenes imputados que los que entraban a matar? Imagínense, hay más jóvenes imputados. Hay condenados porque Hay condenados y no los que entraron ahí a matar. Imagínense, esto es lo que hubiera pasado. Yo no soy una cuestión experto en balística, pero todas las balas recibió Rodrigo. Si esto se hubiera dispersado, hubiera matado a más gente que estaban corriendo enfrente. Sí. Estos son criminales que tienen que ir a la cárcel. Y bueno, y nosotros tenemos esperanza en el cambio, porque el cambio realmente fortalece a la democracia y seguramente le va a dar más ímpetu, ¿verdad? O sea, por más que el Ministerio Público represente a la sociedad, sea independiente, siempre es importante un cambio de gobierno para darle más fuerza a algo que realmente que causó tanto daño. Por eso no hay que tener miedo. Yo siempre le digo a la gente que el miedo es una actitud racional. Podemos sentir cuando en el Parlamento se habla de Carte, es Anique, Carte en Endú, que escuchan Bachi, Carte contra en después Aguazú. Yo creo que a pesar de que uno tenga miedo, hay que hacer lo correcto. O sea, nosotros tuvimos que hacer lo correcto en ese tiempo y yo no me arrepiento de haber sufrido tanto y me oiría nuevamente cuando alguien quiera avasallar, porque es una cuestión de principio. Paraguay vale la pena, si el Paraguay le va bien a todos, nos va bien. Y eso tenemos que defender. No tenemos que permitir. Yo le aliento a la familia todo lo que han sufrido, porque en mi caso, mis familiares lo que han sufrido ni se imaginan ustedes. Claro. Pero estoy vivo, comparto con ellos. Por más de que cuando me preguntan a mí qué fue lo más doloroso de estos 126 días fuera del país, 12 cirugías. Y bueno, yo le perdí a mi papá estando allá. Mi papá murió el 12 de junio, estando yo allá el día que me iban a operar la 6ª cirugía. Una relación cordial con mi papá, que ese día, el 31, fue el que me alentó. Te dejó a tu decir, ya pone trabajo, botabe. Y claro, como toda mamá no quería que venga, ¿verdad? Era el famoso presentimiento de algo, pero... Y le debí una conversación a mi papá. Yo te claro, usted papá, ya usted cervecitas, también papá lo dijo.
Y que tú paramba eso, pero no depende de mi oreja o depende de la gente. Porque en diputados había más de 50 votos, casi 60 votos había. Solamente podía pararle a Cartes, era la... Y bueno, y nunca más pude hablar con mi papá. Inclusive por un tiempo me sentía culpable del hecho de que después de 2 meses que podía hilar algunas palabras de no haber hablado con él por teléfono, porque sí lo hacía con mi mamá algunas veces. Porque no le llamaba, papá no escuchaba muy bien y no quería que se quebrante. Y nunca más hablé con mi papá. Entonces, hay cuestiones que nos marcan de por vida y nos dan mucho más fuerza para luchar, porque a papá le afectó mucho el disparo. Le afectó y no pudo recuperarse, decayó y bueno, y murió. Entonces, ¿cómo uno callarse? No por una cuestión ni particular, sino esta gente cree que está por encima de todo y no tenemos que callarnos. Por eso yo había decidido, y les cuento cómo empezó lo del libro. Como yo tenía muchísimas pesadillas, estaba sufriendo mucho a los 8 o 9 meses del suceso, me había recomendado una psicóloga de dejarlo por escrito, escribir, bueno, y después se convirtió en un libro de dejar todo lo que pasó en la enmienda. Desde el 2014 en adelante, del suceso del 31 de marzo, en el libro van a encontrar de que se hablaba de que se repartía dinero. Había mensualmente recibían algunos colegas de Cartes dinero para que todo lo que el Cartes quería que salga, salía. Y para el 31 de marzo, para la enmienda, así fue. Entonces no hay que tener miedo de enfrentarle a esta gente y que la política tiene que ser el servicio, el bienestar general, no el particular. A esa es la política. Yo sigo hablando así. Recuerdo que el miércoles cuando hablo en oradores me dice un colega, la pucha, gañé en Baraíma, ¿de dónde hay candidato? ¿De dónde es una ULE? Yo le digo, yo nunca tomé una política de todos los días, tiene que ser una cuestión de buscar votos. Sino es representar a la gente que confía en nosotros, es representar así como Fidelino, me encanta que haya dicho que es una cuestión política. ¿Cómo no va a reclamar políticamente si él sabe que en un régimen le mataron y él quiere que cambie ese régimen? Así que yo le agradezco honestamente la invitación. No muchos ya recuerdan esta fecha. O sea, esto tiene que ser, no es de festejo, de recordación. Y hay que exigir esto se recuerde. Así como yo logré un proyecto de ley que Marito no cumplió, que el 3 de febrero se ha declarado el día, está ahí por ley de la democracia. Claro. Nunca Marito hizo nada de un proyecto mío que fue sancionado, porque hay que recordar la historia. Entonces le agradezco esta oportunidad, porque por más de que duela este momento recordarlo, por más a mí sí, hay momentos que ya no puedo mirar los videos y eso porque algo ya es como que lo bloqueo, pero a mí no me molesta que la gente hable esto. A mí no, porque hay que insistir y por eso la valentía de la familia Quintana de soportar injusticia. Hace poco me mandaron el video de un Sky, no sé qué es el apellido. Por poco no estaban culpando a Rodrigo que él había disparado. Una vergüenza. No es más una cuestión electoral, estamos hablando de miserables. También, para ir cerrando, tenemos entendido mañana van a hacer un acto de conmemoración también en Puridad, porque el 1 de abril es más o menos la fecha exacta. Esta noche va a haber una. Y la primero, siempre la mamá de Rodríguez se encarga de hacer algunas comidas, rezos, eso se encarga ella. Yo quería aclarar que esa gente, la expareja de Rodrigo, sinceramente nosotros creemos que se habían vendido, así llanamente. Que ellos sí aceptaron ese dinero que vos suponés te iban a ofrecer a vos. No, ella por ejemplo después de los 3 meses le contrataron como funcionaria del BNF a ella. Y enseguida nomás ya se empezó a hacer su casa y todo, una casa. Después de 3 meses del asesinato. Y una simple cajera para que sea una casa es muy difícil. Y las acciones en el juicio, digamos, son entorpecedoras, Tienen 34 recusaciones. La representación de Leticia Redes es la que recusa a todos los camaristas y a todos los ministros de la sala penal, y a los demás no permiten integrar para tratar la apelación de la exclusión.
Claro. La abogada, eso se llama Ana Mora. Acá hay una responsabilidad del Es una fiscal conocida. Emiliano Rolón de reencauzar la causa, de incorporar el cruce de llamada a la investigación y de buscar los responsables. Acá hay, recordaba el diputado, acá hay jóvenes que, aún siguen imputados, acá hay jóvenes o manifestantes que han sido imputados por rasguñar una patrullera y están siendo condenados, han sido condenados, y el que le mató a Rodrigo Quintana y los que nos dieron la orden para entrar en el partido, ninguna investigación. Gracias, Entonces, señores, por su tiempo. Nosotros agradecemos. Ojalá que cuando volvamos a hablar, sea ya sobre una base de justicia realmente con los responsables reales de todo esto. Eso es lo que esperamos. Fuerza. Que se haga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Diputado, muchísimas Muchas gracias también, don Fidelino Quintana.